por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Separadas, hoy están entrelazadas, se hacen alas por la fe. Y sobrepasamos esos montes que una vez nos parecieron imposibles de vencer. Y nos llenamos de júbilo en ti, Señor. Cantamos una canción, cantamos en tu honor, porque la fuerza de tu amor nos unió en la jornada de la vida, en la jornada de la vida. Hola, buenas noches. Nuevamente estamos acá en el programa de la Asociación Amor en Práctica. Les damos gracias por estar en sintonía y pues la verdad que como siempre sucede todos los viernes, temas que Dios nos permite traer para poder compartir con ustedes, para poder crecer y pues para poder ayudar a otras personas. Como siempre iniciamos también hablando un poquito acerca de lo que es la asociación para quienes no nos han sintonizado o es primera vez que lo hacen. Pues la asociación es una asociación sin fines de lucro que nace del corazón de un grupo de personas teniendo un estudio bíblico que deciden salir a las calles y buscar a aquellas personas que habitan en ellas y pues llevarles esperanza. A raíz de eso el Señor permite que pues se empiece a trabajar con niños y con mamás y pues trabajando con ellos de una manera en la que se les pueda aportar temas en los que puedan crecer de forma integral. También parte del proceso también se viene a dar la parte física y pues se forma el grupo de atletas que pues por cierto ellos entrenan todos los martes en el Polideportivo de San Francisco de 7 a 8, para lo cual también está invitado ahí. Y pues los miércoles que nosotros tenemos un estudio bíblico ahí en Faro del Caribe, el centro comercial, Faro del Faro, y estamos ahí pues todos los miércoles de 7 a 9 de la noche y es un estudio abierto por si gustaría participar. Y pues los jueves es cuando trabajamos con los niños y las mamás y de igual forma apoyamos al dormitorio de la Municipalidad de San José, apoyamos el dormitorio Annie Williams y otros dispositivos que son esos lugares donde los muchachos o muchachas pues que tienen y toman la decisión de salir de la condición de calle para poder entrar en un proceso de restauración. Y pues hacemos todo eso el tercer viernes de cada mes, salimos a dejar meriendas por la noche, salimos a las 8:30, 11:30 estamos terminando y es una experiencia formidable ir a compartir con ellos, escucharles. Uno cree que va a darles, pero en realidad al final lo que resulta es que uno sale súper bendecido y creciendo mucho en lo que aprende a través de esa experiencia. Y pues como todos los viernes tenemos una persona invitada y pues ya les voy a decir quién es. El tema que vamos a trabajar hoy o vamos a comentar y espero que sea de mucha bendición es la adolescencia. Y para entrar a ese tema pues me gustaría primero ir a un tiempito de reflexión, un tiempo ahí de reflexión y ya regresamos para presentarle a la invitada de hoy. Gracias por estar en sintonía. Tiempo para refrescar el alma. La adolescencia, edad incomprendida, tiempos de duda, de frustración, de incertidumbre y muchas cosas más. Periodo de la vida que transcurre entre la infancia y la vida adulta.
caracterizada por profundos cambios físicos, psicológicos, sexuales y sociales. Es un periodo difícil para la persona como para las familias. Asimismo, es un tiempo en el que se descubre el mundo del que se es parte. Es el niño que está pasando a ser adulto. Periodo en que se necesita ganar cierta independencia, pero también responsabilidad. La convivencia en esta edad se vuelve difícil. Es por eso que es tan necesario conocer qué es lo que sucede. Dedicar tiempo, tener paciencia y dar amor es muy importante para poder superarlo de manera feliz. Eclesiastés 11 dice: alégrate joven en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. Qué importante es tener conocimiento y recibir las recomendaciones que nos da la palabra para disfrutar de cada etapa de la vida. En medio de estos cambios, la palabra es base para una mejor transformación. Bendiciones. Bueno, ahí tuvimos un tiempito de reflexión y pues este tiempo de reflexión nos habla de la adolescencia. Y pues hoy la invitada que tenemos hoy es la licenciada María Fernanda Berrocal. Licenciada, bienvenida, gracias por aceptar la invitación, por venir a compartir de su conocimiento y de su experiencia en consejería, ¿verdad? Y pues queremos hablar del tema de la adolescencia que pues siempre es parte importante dentro de una familia, dentro de una sociedad. Y pues ahí le entramos. Bienvenida, gracias. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Bueno, bienvenida. Y pues de verdad ahí hemos aprendido bastante de su conocimiento y creo que es importante. Entonces, hablemos un poquito de la adolescencia, ¿verdad? ¿Y qué es la adolescencia? Bueno, es importante entender que la adolescencia es uno de los ciclos vitales, de los más importantes. Cuando hablamos de ciclos vitales, nos estamos refiriendo a esas etapas de desarrollo de la personalidad. Nosotros nacemos y nacemos con todas las potencialidades, pero en realidad nacemos aún sin ser quienes llegamos a ser, ¿verdad? Hay un factor biológico, un factor psicológico y un factor cultural. Todos estos factores unidos van conformando, conforme nosotros vamos creciendo, vamos pasando etapas y vamos adquiriendo nuestra personalidad. Entonces nos referimos a ciclos vitales, a las diferentes etapas de desarrollo por las que nosotros vamos pasando, y son etapas psicológicas y biológicas, van de la mano, y hay un factor cultural también. Y la adolescencia es uno de esos ciclos vitales de los más importantes, es decir, dentro de la conformación de nuestra personalidad, de lo que nosotros llegamos a ser como adultos, la adolescencia es la etapa más relevante, es la más importante. Alrededor de la adolescencia hay muchos estereotipos, que tal vez es importante en ese sentido entender. Como decía un médico psicoanalista muy importante en la teoría de la adolescencia, él se llama Donald Winnicott, ya murió, y él decía: la adolescencia no es una enfermedad. Eso es muy importante, no es una enfermedad, la adolescencia es un pasaje entre la infancia y la adultez. Ok, bueno, y bueno, la misma palabra como que lo dice, ¿verdad? La adolescencia, un tiempo de tener sufrimiento o algo así, como que ya se marcó como que un punto así como que qué difícil es entrar, o como que si ya fuera una carga, bueno, posiblemente se entra como en una carga, pero ya se antepone al joven a esa carga, ¿verdad? Bueno, precisamente por el estereotipo social, ¿verdad? La adolescencia es una etapa maravillosa, es una etapa preciosa, es una etapa que sí, que tiene sus bemoles, sus dificultades. Es una etapa que se vive muy apasionadamente, en todo sentido, ¿verdad? Las emociones son muy fuertes, los sentimientos son muy fuertes, por todo lo que ahí está sucediendo, que me imagino que ahora en el programa lo vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Todo lo que está pasando. Pero sí hay una
sí es importante tal vez reflexionar con respecto a esta imagen negativa que hay de la adolescencia. Se ha construido una imagen negativa de la adolescencia, del adolescente, no solo para los padres de familia que un poco están como aterrados, ¿verdad? Esperando todas esas transformaciones y que esos hijos se conviertan en casi que en delincuentes, ¿verdad? Hay como un terror ahí, pero también para los mismos adolescentes hay estereotipos sociales que los encasillan y tal vez no los dejan pasar por ahí con la libertad que deberían pasar. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la adolescencia? ¿Por qué es tan relevante? ¿Y por qué también es tan chocante? Tal vez aquí, si nos están escuchando padres de familia, esta explicación es interesante y es valiosa. La etapa anterior a la adolescencia en las crisis vitales es la etapa de latencia, el periodo de latencia, así se llama. Ese periodo de latencia corresponde a la etapa escolar y generalmente ese periodo de latencia se transcurre con mucha tranquilidad. Es decir, hay una primera infancia que es desde los 0 años hasta los 6 años, ahí estamos hablando de una primera infancia, que esa sería una etapa larga, importante, se divide en dos etapas, de los 0 a los 3 años y luego de los 3 a los 6. Ahí sí hay movimiento, ahí los chiquillos sí son inquietos, ahí están sucediendo cosas. Pero luego viene un mecanismo psíquico que se llama la represión infantil. Todas las emociones y las pasiones y lo que se conoce como sexualidad infantil queda reprimido, y eso es importante y necesario para que toda la energía psíquica más bien esté puesta en el proceso de socialización, que coincide con la escuela. Entonces queda perfecto, coincide con la escuela, los chicos están en su proceso de socialización, están en su proceso de aprendizaje, todas sus energías psíquicas están puestos ahí, y además hay internamente una instancia psíquica que se llama el ideal del yo, que está ahí trabajando, y el contenido de esa instancia psíquica es, por ponerlo de una manera simple, como que los niños inconscientemente están pensando qué tengo que hacer para ser un buen adulto, digamos, para llegar a crecer y ser un buen ciudadano. Entonces, claro, de un momento a otro, ese niño que está en su aprendizaje, que está en su etapa escolar, que de repente tiene toda esta represión infantil que hace que sus pasiones y sus emociones estén más enfocadas en intereses científicos, en hobbies. De un momento a otro, ¿qué sucede en la adolescencia? Hay un despertar de la sexualidad con la pubertad. Hay un proceso biológico que es la pubertad. Hay un despertar de toda esa sexualidad en la parte biológica. Hay una búsqueda de identidad en la parte psicológica, y entonces de un momento a otro, al interior de las familias, el mismo chico, la misma chica empieza a sentir esas transformaciones, y de tener un niño o una niña que de repente pues eran más tranquilos y sus intereses eran más escolares y científicos, aparece, ¿verdad? Irrumpe esa etapa de la adolescencia y hace como un cambio muy fuerte entre ese periodo de latencia, que es una etapa escolar, una infancia, y esta adolescencia que trae consigo un despertar de esa búsqueda de identidad, que hace que el chico cuestione muchas cosas a su alrededor que antes no había cuestionado. Ok, excelente. Digamos, cuando hablamos, bueno, ahí estamos hablando de los diferentes procesos, sería, ¿verdad? Y la identidad, ahora la mencionaba, ¿verdad? O sea, esa identidad, para formarla, para que el joven entre en ese periodo tal vez con más firmeza y no va a ser fácil, pero para que sea menos complicado, digamos, es importante la identidad, y la identidad se empieza a formar en la niñez, digamos. Sí. A ver, ¿qué pasa en la adolescencia con el tema de la búsqueda de identidad? Porque por supuesto los elementos que conforman nuestra personalidad de quienes somos están inclusive desde antes de nacer, ¿verdad? Con este tema de las expectativas que tienen los padres sobre los hijos y su historia familiar, y de repente hay herencias emocionales y el niño aún no ha nacido y ahí están. Entonces, bueno, hay elementos que están desde el inicio. Lo que pasa es que en la adolescencia hay una búsqueda de identidad por parte del adolescente. Ya no quiere ser lo que otros quieren que sea,
Okay. Ya no va a querer simplemente complacer a sus padres o complacer a sus maestros o complacer a sus familiares. Se va a despertar en el adolescente una necesidad de autoafirmarse, de diferenciarse. Entonces, y esto es importante, esto es importante en la constitución de quienes llegamos a ser, porque en estas etapas anteriores, en la primera infancia, en el periodo de latencia, hay pues un mecanismo de identificación de repente en relación a quienes están alrededor nuestro, y esto es importante y es necesario, por supuesto. Son ingredientes que están ahí, ¿verdad? Sí. Si nosotros, no sé, tal vez haciendo como un ejemplo, si pensamos en la conformación de nuestra personalidad, pensemos como en una receta, ¿verdad? Y entonces nacemos y tenemos ahí un montón de ingredientes. Vamos a poder tomar de los ingredientes que tenemos en la mesa. Yo no puedo tomar ingredientes que no se me ofrecen, ¿verdad? Okay. Entonces, de alguna manera, pues sí, mi identidad va a estar determinada por esos ingredientes a los que yo tengo acceso. Entonces, esos ingredientes tienen que ver con mi familia de origen, tienen que ver con la cultura en la que yo nazco, tienen que ver, obviamente, con el periodo histórico en el que yo nazco. Cuando hablamos de adolescencia hay un factor cultural. No es lo mismo ser adolescente pues en Occidente que ser adolescente en los países árabes, por ejemplo. O sea, no es lo mismo ser adolescente hoy en este contexto cultural que haber sido adolescente hace 50 años, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar de los elementos que tenemos, de los ingredientes que tenemos. Pero cuando llegamos a la adolescencia, vamos a querer ingredientes nuevos, vamos a querer ingredientes que los escojamos nosotros, no los que me han ofrecido, no los que vienen de parte de mi familia, de mis padres, de mis abuelos, de lo que de repente ese camino que se ha ido construyendo ahí, un poco alrededor de complacer a los adultos, sino que el adolescente va a buscar ingredientes nuevos para su identidad. Entonces, claro, ahí es donde pueden haber choques al interior de la familia, porque bueno, mi amor, siempre te ha gustado, qué sé yo, esta receta de la abuela, y siempre te ha gustado esta pasta que te hago y siempre me la has pedido, y de un momento a otro, no, a mí eso ya no me gusta, porque el tema no es la receta de la abuela o la pasta, ¿verdad? El tema es, ya no me gusta eso, es un diferenciarme para buscar algo propio. Y entonces, pero a vos nunca te ha gustado comer chile, puede ser algo tan simple como eso, no, pero ahora lo probé y sí me gusta, ¿verdad? Porque con algo tan simple el adolescente puede buscar esa identidad y autoafirmarse en algo nuevo, algo que sienta propio, algo que busque por sí mismo. Desde algo tan simple como la comida, pues que no creo que sea conflicto en ningún hogar, ¿verdad? Puede ser con algo más relevante, ¿verdad? Como por ejemplo, qué sé yo, el pensamiento político, el pensamiento religioso, valores de la familia que se cuestionan, y ahí es donde sí puede ser un poco más difícil, ¿verdad? Dependiendo de con qué el adolescente haga ruptura para poderse autoafirmar. Ok, qué bien. Ya entiendo por qué no me gusta la cebolla, entonces tengo que ver. Esa es una herencia ahí. Sí, está bien. Bueno, es por eso que al adolescente no es que le guste, sino porque como que tal vez cuando se confronta con el papá o la mamá, como que el papá o la mamá le dice, es que te gusta romper las normas, te gusta romper las reglas. No es que le guste, sino que está en ese proceso. O sea, hay que entender eso, ¿verdad? Que no es que él sienta ese deleite, aunque le está dando, como dice, la identidad, pero, o sea, es parte de, y cuando él empieza a renunciar, como dice también, digamos, como las cosas que se tienen en común en la casa, es por lo mismo, entonces, ¿verdad? En el adolescente hay una necesidad de cuestionar, ¿verdad? Ahí, ¿qué sucede? El adolescente está en un tiempo de duelo, eso también es importante entenderlo. Okay, sí. Para los padres alrededor, es un tiempo de duelo. ¿Por qué? Porque sufre de muchas pérdidas. Es decir, el adolescente está en un momento conflictivo en su interior, hay muchas emociones encontradas. Sufre pérdidas. ¿Qué pérdidas tiene? El mismo adolescente sufre la pérdida de su infancia. Realmente es más fácil ser niño que ser adolescente. Lo que pasa es que uno se le olvida. Pero de repente si uno trata de recordar esa propia adolescencia, eso es un buen ejercicio para los padres de familia. Que en algún momento puedan recordar su propia adolescencia, lo que sentían. Había angustia, había inseguridad,
¿Por qué? Porque para un niño es suficiente la palabra de los padres. Bueno, mi amor, porque yo lo digo. Mami, tal cosa, ¿verdad? Y la respuesta de los padres era suficiente, o la respuesta de los profesores. La teacher dice, la niña dice, la profesora dice. Un niño no cuestiona, bueno, cuestiona, pero no tanto como un adolescente. De repente cuestiona porque quiere aprender, no porque quiere debatir. El niño quiere aprender. Entonces pregunta y cuestiona porque quiere aprender. Pero el adolescente quiere debatir, ¿verdad? Es diferente. El adolescente cuestiona porque quiere debatir, porque quiere probar un punto. Entonces, ser adolescente implica perder la seguridad de la infancia. El mismo adolescente siente esa angustia, esa pérdida de la infancia. Ser adolescente implica también la pérdida de su propio cuerpo infantil, la transformación de su cuerpo. Uno también se le olvida eso, pero eso era muy angustiante cuando de repente uno empezaba esa transformación del cuerpo, dejar de un cuerpo infantil para pasar a un cuerpo masculino, un cuerpo femenino. Hay una pérdida. Y otra pérdida del adolescente que es muy fuerte es como la pérdida se dice en psicología, la caída de los absolutos. Es decir, un adolescente se da cuenta que el mundo no es blanco y negro. O sea, un adolescente se da cuenta que no es tan simple como bueno y malo, sí y no. Es decir, un adolescente se da cuenta que hay muchos grises, y esos grises de repente son un poco más angustiantes que vivir en un mundo donde todo es más sencillo, ¿verdad? Como el ejemplo de los policías. Para un niño los policías son buenos y los ladrones son los malos, ¿verdad? Pero un adolescente puede llegar a entender que no, que de repente ese ladrón no es una mala persona, que ese ladrón lo que pasa es que la sociedad es injusta y entonces no tiene trabajo y entonces no pudo estudiar y entonces termina robando porque es culpa del mundo injusto y más bien el policía es el malo porque es un corrupto. Entonces esa caída, digamos, de los absolutos, como de las verdades absolutas, como de un mundo muy simple, al adolescente también le provoca angustia. Entonces el adolescente va a cuestionar y va a retar porque se da cuenta que no es tan simple, que las respuestas no son tan simples. Y el adolescente al final está en búsqueda de respuestas que lo satisfagan. Él también y ella, ¿verdad? Están en búsqueda de respuestas que les satisfagan, que puedan bajar esa angustia, una angustia existencial que aparece ahí en la adolescencia. Digamos, por eso es que es tan importante darles respuestas como concretas o correctas, digamos, bueno, correctas no, concretas, ¿verdad? Para que ellos se sientan seguros de lo que se les está diciendo. El adolescente lo que va a buscar es congruencia. Eso es, y bueno, nosotros sabemos que como adultos, en el mundo de los adultos a veces no hay mucha congruencia, ¿verdad? Ya nosotros lo sabemos. Lo que pasa es que de alguna manera nos adormecemos y nos acostumbramos a vivir en un mundo muy incongruente. Así es. De repente a veces nosotros mismos nos damos cuenta que estamos siendo incongruentes. Por eso lo de la adolescencia es maravillosa, porque los adolescentes nos recuerdan un poco como esa radicalidad por las cosas, que es buena también, ¿verdad? Es bueno no perder en la vida adulta la radicalidad por algunas cosas. El adolescente nos va a recordar eso y nos va a exigir congruencia. Por eso es que son tan apasionados, ¿verdad? Bueno, y además en la cotidianidad, bueno, mami, vos me estás pidiendo a mí que no mienta, pero el otro día yo te escuché mentir a vos. Eso lo va a decir un adolescente, ¿verdad? Y uno va a decir, bueno, ¿cómo manejo esto? Chiquillo, malcriado. No, ya eso no funciona, ¿verdad? ¿Cómo manejo esto? El adolescente va a estar atento y no porque lo quiera, sino porque así está, ¿verdad? Es parte de lo que está pasando ahí, tiene todos sus sensores abiertos y va a buscar congruencia y nos va a confrontar como padres o como profesores en el colegio, como sociedad, a esa incongruencia. Por eso es que al final terminan siendo tan estigmatizados, porque los adolescentes al final lo que hacen es mostrar en la sociedad lo que está mal. Lo que está mal. Ok, perfecto. Y hablando de síntomas, ¿cómo podemos ver eso? O sea, bueno, eso es interesante, ¿verdad? Porque muchas cosas en los adolescentes no son síntomas. O sea, ¿qué sería un síntoma, verdad? Un síntoma a nivel psicológico, pues eso es un poco como una patología. O sea, eso es un síntoma, algo está pasando ahí, muestra que hay algo que está pasando enfermizo, por decirlo de una manera, ¿verdad?
Sin embargo, el adolescente tiene muchas conductas que podríamos catalogar de síntomas y no lo son. Es totalmente normal la ambivalencia en un adolescente. Ajá. Que es ambivalencia, ¿verdad? Como ese vaivén entre diferentes emociones, diferentes posiciones. El adolescente va, pues conforme va creciendo y se va acercando a su adultez, la ambivalencia va a ser menor. Pero en las primeras etapas, cuando se está entrando a la adolescencia y está caminando en esas primeros años de adolescencia, hay una ambivalencia también en cuanto a un poco de volverse a la infancia y de repente después otra vez hacer su grito de exigencia de libertad. Hay una ambivalencia porque se está dejando esa etapa de la infancia que ha sido una etapa muy cómoda. Bueno, cuando ha habido un ambiente que lo permita, ¿verdad? Cuando no ha habido un ambiente de violencia o de abandono o de dificultad, digamos, hablando en la generalidad, donde han habido lo necesario para el crecimiento en cuanto a elementos emocionales, físicos, pues esa etapa de la infancia es una etapa segura. Entonces, dejar esa etapa y caminar hacia la adolescencia, esa ambivalencia de repente a veces hay padres de familia, madres de familia que a veces sienten a su hijo o a su hija otra vez tierno y tiradito en los brazos, ¿verdad? Y buscan ese abrazo y de repente buscan ese afecto y de repente el día siguiente otra vez ya no me toque y no me dé un beso, etcétera. Ahí el consejo es a esos padres: aproveche cuando es su hijo o su hija adolescente que lo busca, que la busca, que quiere tener ese espacio de contacto físico, de abrazo, aprovechelo, pero usted no lo propicie. Porque el adolescente le estorba el contacto físico de los padres. Y eso tiene una explicación muy clara y es por el hecho de que el adolescente está en esta etapa de la pubertad. La pubertad es el cambio físico, el cambio biológico. Con la pubertad viene todo este despertar de la sexualidad, las hormonas ahí, ¿verdad? Despertando para que el cuerpo en sí vuelva a su proceso de maduración. Por eso es la transformación del cuerpo. Entonces, el cuerpo del adolescente es un cuerpo que siente todo mucho. Está como con las boquillas abiertas, ¿verdad? Entonces, un abrazo tierno, lo que ayer fue un abrazo tierno y ese niño lo disfrutó, hoy puede ser un abrazo que incomoda. El adolescente lo puede sentir incómodo por la propia transformación de su cuerpo. Entonces, de repente, qué sé yo, hay familias que tienen la costumbre que se dan besitos en la boca, padres e hijos, así como un besito tierno. Bueno, para un adolescente jamás. Eso lo va a sentir extrañísimo. Para el padre siempre fue un besito tierno, o para la madre, ¿verdad? Pero el adolescente por su cambio hormonal y por ese despertar en el cuerpo de todas esas sensaciones, eso le va a incomodar. Entonces, claro, si los padres entienden lo que está pasando ahí, tienen información de lo que está pasando a nivel físico, a nivel psicológico, pueden tener un acompañamiento hacia esos hijos adolescentes, un acompañamiento con más herramientas para poder estar ahí, porque parte de esa ambivalencia también es que el adolescente los necesita, no lo demuestra, pero sí necesita la presencia de los padres. El adolescente no es un adulto todavía. Un hijo adulto ya, pues la necesidad es diferente. Un hijo adulto llega a ser un amigo de sus padres y nosotros que somos adultos amamos a nuestros padres muchísimo, pero no los necesitamos como lo necesita un niño o un adolescente. El adolescente todavía necesita a sus padres. Lo que pasa es que su discurso es tan no te necesito y yo déjame en paz y, ¿verdad? Y ese discurso es así. El padre o la madre puede equivocarse y creer que es cierto. No es cierto. Es por eso que ni siquiera permiten que le hagan un toquecito en la cabeza, o sea, ya es como que se incomodan. O bueno, interesante eso, que el padre no busque darle el abrazo, sino que permita que él, en el momento que él lo necesite, lo reciba, ¿verdad? Sí, entonces, porque al final, en lugar de ser beneficioso, lo está incomodando, podría decirse, ¿verdad? Bueno, es una etapa muy interesante y qué bien que nos comenta esto, ¿verdad? Porque
sí da muchas herramientas, como dice, para poder enfrentar o no enfrentar, sino acompañar al adolescente en esa etapa que es difícil. Y bueno, tal vez quiero como poner así como en alto, ¿verdad? Qué importante es que uno como adulto, o sea, demuestre los principios que ha querido establecer dentro de la familia y que los siga, ¿verdad? Porque si no, sí va a ser súper criticado y el adolescente va a tener más argumentos para tener una confrontación, podría decirse, ¿verdad? Así es. Y aún ahí también hasta, bueno, uno sabe que hasta adolescentes han confrontado a los papás de forma física, ¿verdad? Porque también está queriendo demostrar ese poder físico que él tiene, no sé. O sea, es posible que se dé todo eso. Es posible y eso sí no se puede permitir. Claro, de ambas vías. Okay. Ese respeto es de ambas vías. Un padre o una madre que han estado acostumbrados a que disciplinen a su hijo y de repente hay un castigo físico al interior de esa dinámica familiar que nunca es lo recomendable, nunca realmente es lo apropiado. Pero bueno, hay ¿verdad? El famoso manazo en la cabeza, hay cosas que se ven y que hasta se vacila, ¿verdad? Un chancletazo, ¿verdad? Y que con eso todo se acomoda. De repente, ese tipo de prácticas, si se han dado mientras ese chico o chica ha sido niño y no se atreve a confrontar a esos papás, precisamente porque es un niño, por la etapa donde está, porque hay un gran respeto, una gran idealización hacia las figuras paternas y maternas en la infancia. Un adolescente no lo va a tolerar. Entonces, desde ambas vías, un adolescente no va a tolerar eso, no va a tolerar que haya un castigo físico, no va a tolerar que haya una agresión verbal, por ejemplo. El adolescente se va a defender y eso es lo sano. Eso es lo sano. Okay. Un adolescente que no lo haga, más bien sería preocupante. Está reprimiendo. Sí, estaría pasando por esa etapa sin herramientas, digamos, para poder autoconformarse, para poder defenderse. Lo sano es que el adolescente no permita eso. Claro, lo sano sería entonces que al interior de esa familia cambie esa dinámica. Que a partir de que ese adolescente ya no permite que le den un manazo, que le digan una agresión verbal y que haga un alto, que el adolescente ponga un límite, lo sano sería que esos papás no quieran aquí mando yo y ser aún más autoritarios o de repente el manazo más duro porque yo mando, ¿verdad? Si se toma esa posición va a hacer que el adolescente aún sea, su defensa sea más fuerte, ¿verdad? Okay. Pero si esos padres toman conciencia y más bien se dan cuenta que tal vez han habido ciertas herramientas o estrategias que han utilizado que no son las mejores y a partir de ahí empieza un diálogo y un respeto y una conversación y una escucha a ese hijo, a sus intereses, a qué quiere, a qué le gusta, qué quiere hacer con su vida, no imponer, sino dar un espacio para conocer a ese hijo. ¿Verdad? Porque es que esa es otra cosa. Uno de repente cree que conoce a los hijos y cuando llegan a la adolescencia el mismo chico o chica está construyendo su identidad y conociéndose. Entonces para los padres también es muy fuerte porque es como, ¿y qué pasó con, dónde está mi chiquito? ¿O dónde está mi chiquita? ¿Qué se hizo mi chiquita, mi chiquito? Este no lo conozco, ¿verdad? Bueno, porque el mismo adolescente todavía no se conoce. Es una etapa... Son unos años, y este mismo médico psicoanalista Donald Winnicott decía, son unos años, eso va a pasar, ¿verdad? Para los papás y las mamás también, que no crean que eso es para toda la vida, son unos años. Y cuando el adolescente va construyendo su identidad, se va acercando a la adultez, va bajando la angustia, va bajando la ambivalencia, va bajando la inseguridad, y bueno, entonces se constituye en adulto. Perfecto. Bueno, súper interesante este tema de la adolescencia y la manera en que nos lo está explicando. Gracias. Quiero que vayamos a una pausa y luego regresamos con este tema y nuestra invitada, la licenciada María Fernanda Berrocal. Gracias.
Amor en Práctica es una asociación sin fines de lucro que fomenta el desarrollo integral, emocional y espiritual del ser humano que sufre el flagelo de la drogadicción y el alcoholismo, dándoles alimento para el cuerpo, pero sobre todo para el alma. Además, brindamos charlas de motivación, fomentamos valores morales y espirituales a grupos de niños, jóvenes y sus familias. Amor en Práctica, no es lo que hacemos, es lo que somos. Transportes Majima le ofrece viajes turísticos, escolares, corporativos, entre otros. Cuenta con personal altamente calificado. Transportes Majima, comuníquese con nosotros al 8382-8875 o búsquenos en Facebook como Transportes Jiménez Marín. Amor en Práctica, búsquenos en Facebook o contáctenos al 8934-4203 y escríbanos al correo amorenpractica@gmail.com. Amor en Práctica. Muchas felicidades en tu cumpleaños, disfruta este día, que se cumplan tus sueños, recibe de Dios mucha bendición, salud y prosperidad. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumple muchos años feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Bueno, una sorpresa, ¿verdad? Gracias por los saludos ahí, de verdad. Y pues bueno, tenemos aquí varios saludos y los voy a compartir ahora. Gerardo Chávez dice, les saluda desde Guanacaste. Feliz cumpleaños, Dios lo bendiga, hermano. Gracias, Gera. Que tengan una buena carrera mañana. El equipo está ahí para correr la de Flamingo mañana, entonces qué lindo, ahí están qué todos. bien. Karina Fernández Chacón en sintonía desde Cartagena. Luis Fernando Brenes, felicidades en su cumpleaños acá en Guanacaste, previo a mi primera maratón. Va a ser una buena carrera, Luisfer, éxitos. Nancy Heilbrun en sintonía, de nuevo saludos de cumpleaños, gracias Nan. También Rebeca Tatiana Monestel dice, reportando sintonía, un abrazo Pablo en su cumpleaños. Gracias. Ondina Moreno Aguirre, feliz cumpleaños Pablo, gracias Ondina, de verdad. Y también Javier Barrantes Flores, también lo está viendo, excelente Javier, un saludo. Y también Mariana Arguedas está viendo también, Mariana, saludos también desde aquí, desde la radio. Y veamos, Rebeca Tatiana dice, excelente enfoque, muy oportuno el tema, así es. Y Fanny Rosales reportando sintonía. Cristina Oviedo dice, reportando sintonía, Pablito, muchísimas felicidades, Dios lo bendiga, gracias Cris. Y Floricel Salazar Báez, importante aprender de empatía por ese periodo, todo vuelve a la calma, experiencia, ¿verdad? Dice don Antonio que cómo sabe o sea, dice que tiene mucho conocimiento. Sí, gracias Antonio. Y también pues vamos a ver, aquí tenía otro de Melissa Solís, Dios los bendiga, gracias Meli, muchos éxitos mi hermano. Manuel Jiménez, que sea de bendición, gracias Manu por
estar ahí en sintonía también. Pues bueno, son algunos mensajes más de cumpleaños. Sí, muchas felicidades. Gracias. Y pues aquí estando en el programa y pues con el tema de la adolescencia, vemos el proceso, los cambios, lo importante. Ahorita antes de empezar hablábamos que es una etapa, llamémosle así, como lo decía, como de espejo, ¿verdad? Espejo para la familia. ¿Cómo podríamos tomar eso? Sí. Es una etapa, el adolescente realmente trae una oportunidad a la familia, y si lo vemos así, trae la oportunidad de replantearse, porque el adolescente va a funcionar como un espejo de lo que no está funcionando, ¿verdad? De lo que ahí no está funcionando. No porque el adolescente así lo quiera hacer, es por, como lo hemos dicho, porque es parte de lo que está viviendo y es parte de lo que está buscando, en esa búsqueda de identidad, en esa búsqueda de congruencia, en esa búsqueda de nuevos ideales, de nuevos retos. El adolescente va a mostrar lo que al interior de la familia no está funcionando. Si han habido, por ejemplo, algunos secretos familiares, muchas familias, ¿verdad? Tenemos la mala costumbre a veces de guardar secretos familiares. De repente, si en las familias hay cosas de las que no se han hablado en el pasado, si en las familias hay, por ejemplo, duelos no tramitados, frustraciones que no se han logrado por parte de esos padres superar. El adolescente tiene como una percepción de todo esto y lo va a preguntar, lo va a cuestionar, va a exigir que salga a la luz ciertas verdades de su propia historia. Por ejemplo, a veces sucede que los padres del adolescente están divorciados, ¿verdad? De repente ese divorcio no fue de lo mejor y el adolescente va a querer conocer su origen. ¿Cómo fue, por ejemplo, que sus padres se conocieron? ¿Cómo fue, por ejemplo, que su mamá quedó embarazada de él o de ella? En la construcción de la identidad es muy importante conocer el mito de origen. Es decir, ¿cómo es que yo aparecí en esta vida? O sea, ¿cómo es que yo aparecí? ¿Verdad? Para yo haber aparecido, pues obviamente tuvo que haber un hombre y una mujer que se unieran, o una adopción, por ejemplo. A veces si no se ha hablado de temas así, ¿verdad? ¿Cómo es que yo aparecí? Entonces, el adolescente va a querer conocer su propia historia. Y si el origen de su propia historia toca puntos incómodos en esa mamá o en ese papá o en esos abuelos o en esa historia familiar, porque de repente no se habla de ese divorcio, o porque de repente, no sé, su mamá fue mamá soltera y se casó después. Es decir, todo lo que esté alrededor de la historia de nacimiento y de existencia de ese adolescente, el adolescente lo va a querer saber, y además es importante que lo conozca, para que no quede ahí como un vacío, ¿verdad? De su propia existencia. Entonces, si al preguntar esas cosas incomoda, bueno, incomoda porque tal vez haya cosas no resueltas en esa propia historia de esos papás, es una oportunidad, es una oportunidad para resolverlas. No tenemos que tener miedo. Y bueno, y aquí voy a hablar de nuestra fe, ¿verdad? Y mucho menos si conocemos al Señor. No tenemos que tener miedo de abordar temas que no hemos querido abordar hasta el momento, de repente de confrontarnos con cosas que no hemos querido confrontarnos, porque el Señor es maravilloso y usa todo para vida, y para vida en abundancia, para crecimiento, para perdón, para que nuestro propio corazón sea más misericordioso de repente. Entonces, claro, es una oportunidad. El adolescente va a traer como espejo las situaciones no resueltas, pero en vez de tenerle miedo a eso y meter todo en el baúl ahí y querer taparle la boca al adolescente y que no pregunte, es una oportunidad para decir, bueno, hagamos un alto y resolvamos esto. Excelente. Bueno, ahí ya, digamos, estamos hablando de la familia y pues para que reforcemos un poquito más el tema de Dios dentro de este proceso, el papel que juega Dios dentro de este proceso para el adolescente y para la familia, ¿verdad? O sea, es importantísimo que esté ahí y que, o sea, ¿qué es lo que le vamos a entregar al adolescente con principios, para que esté fuerte en esa etapa? Sí. Eso, hay dos formas de abordar ese tema con un adolescente.
Cuando el adolescente no ha conocido al Señor, por ejemplo, si proviene de una familia no creyente, y el adolescente precisamente por la etapa en la que está buscando figuras significativas fuera de su familia, el adolescente va a buscar líderes fuera de su familia, el adolescente va a buscar congruencia, el adolescente va a buscar algo que lo apasione, y qué más apasionante que conocer el Evangelio, qué figura más congruente que Jesucristo. No hay ningún líder que pueda asemejarse, ¿verdad?, a cómo fue Jesús en su vida, lo radical que él fue, cómo Jesús confrontó el doble discurso de la gente con mucho amor, pero él confrontaba, donde no había congruencia, lo confrontaba. Entonces, para las personas que trabajan con jóvenes, ¿verdad?, los que tienen corazón apasionado de evangelismo, por ejemplo, qué maravilloso buscar a los adolescentes, porque es una oportunidad para que puedan decir sí hay una verdad, sí hay un líder congruente, sí hay algo que me pueda apasionar, y buscar identidad en el Evangelio y conocer el propósito de Dios para sus vidas. Es una delicia en esa etapa poderse encontrar con Jesús. Claro, con Jesús, que les permite su pensamiento, que les permite sus ropas así, ¿verdad? Con esos suéteres ahí todos largos y sus pelos, y ¿verdad? No un Jesús religioso, jamás, ¿verdad? No una cosa de religión, que ese Jesús que les permite ser quienes son ellos, que así es el Señor, ¿verdad? Con libertad, que pueda tener su conversación, que pueda tolerar y escuchar sus críticas y sus dudas. Entonces, los líderes que trabajen con jóvenes y con adolescentes, qué maravilloso poder presentar ese evangelio ahí. Ahora, para los chicos que han crecido en hogares cristianos, probablemente en la adolescencia cuestionen, y eso es muy doloroso para los padres y provoca mucha angustia, pero hay que entender que hay que dejarlos pasar por ahí, porque la fe no se hereda, la fe se asume. Es decir, yo no le puedo... A ver, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? La fe no se hereda como una cosa así que le pasó del padre al hijo, sin que el hijo tome su decisión, ¿verdad? La fe no se hereda pasivamente. ¿Verdad? Porque si no, me retracto. La fe no se hereda pasivamente. ¿Qué significa eso? El hijo la tiene que asumir. El adolescente tiene que decidir por Cristo. Entonces, claro, los padres... bueno, mi esposo y yo tenemos 4 hijos, y nuestros hijos crecieron en el Evangelio, ¿verdad? Pero en su etapa de la adolescencia siempre hubo la apertura para que preguntaran, para que cuestionaran, para que ellos pudieran asumir esa propia fe, ¿verdad? Durante su etapa de crecimiento, por ejemplo, siempre les dijimos, cuando vos seas adulto, vos vas a tener que decidir si crees esto que nosotros creemos. Esta es la verdad que te presentamos, esta es la verdad de nuestro Dios, pero vos vas a tener que asumirla en algún momento. O sea, el Evangelio siempre se presentó como la verdad, pero siempre se presentó también en algún momento, con la necesidad de ellos de asumirlo. Entonces, cuando se ha crecido en un hogar cristiano y de repente se llega a esta etapa de la adolescencia y los padres no tienen como la tolerancia o la capacidad de permitir ciertas preguntas, ciertas dudas. Papi, ¿cómo vos sabés que la Biblia dice la verdad, por ejemplo? ¿Y qué pasa con el Corán? ¿Verdad? ¿O qué pasa con los budistas? O sea, ¿por qué la Biblia dice la verdad y las otras propuestas no? Claro, eso puede angustiar mucho, pero eso es una pregunta muy inteligente. Así es. Y es una pregunta muy válida. Entonces nos obliga a los padres a contestar, y de repente entonces a prepararnos para poderle contestar a ese hijo. Wow. Porque de repente cuando preguntan así, uno mismo dice, bueno, porque sí, porque la Biblia dice la verdad, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y quién te dice a vos? ¿Cómo sabes vos que es así? Y está haciendo esa pregunta no porque quiera dañar a ese papá, sino porque de verdad quiere saber. ¿Verdad? Porque de repente surgió la duda y quiere saber. Y si la respuesta es, qué barbaridad, estás perdido, qué horror, vamos a reprender a Satanás, digamos, entonces ese adolescente tal vez no pregunte más, pero se quede con la duda.
Okay. Entonces, que esos grupos, por ejemplo, en las iglesias o los grupos cristianos de jóvenes son maravillosos porque los líderes están capacitados, los que trabajan para contestar, para acompañar en esos procesos. Y por supuesto que uno ve esa transmisión de la fe de padres a hijos, por supuesto. Pero los papás tenemos que saber que hay un momento donde van a cuestionar. Y eso no significa que no la van a asumir. Yo primero tengo que cuestionar algo para creerlo. Sí. Sí. Y aquí, perdón, es lo importante también como para la iglesia estar preparada para ese grupo de adolescentes, porque si la iglesia no está, si la familia no está preparada y la iglesia no está preparada, o sea, va a ser un caos para... Claro, uno ve, por ejemplo, en las estadísticas, la mayoría de chicos cuando llegan a la adolescencia o a la juventud no vuelven a la iglesia. Y uno dice, qué tristeza, ¿verdad? De las escuelitas dominicales llenas de chiquitos y cantando y felices, ¿verdad? Y de repente en la etapa de la adolescencia no vuelven porque no hay un espacio para que puedan preguntar. Okay. No hay un espacio para que puedan cuestionar, porque da miedo, o se asume como los quieren tener como en silencio. Sí, ¿verdad? Da miedo y yo siempre digo que, por ejemplo, las personas que tienen el don de evangelismo son maravillosos para trabajar con adolescentes. Mi esposo y yo trabajamos mucho tiempo con un grupo de jóvenes y de adolescentes y yo soy maestra. A mí me encanta enseñar la Biblia, pero mi don es de enseñanza. Okay. Y mi esposo es evangelista. Entonces, con los adolescentes, yo decía, no, yo no tengo la capacidad, porque yo lo que quería, ¿verdad? Enseñar. A mí me encanta enseñar, pero enseñar al que quiere aprender y el que pregunta para aprender. Pero el evangelista tiene la capacidad de conversar de lo que sea, como sea, de agarrar lo que te dicen para darle vuelta, ¿verdad? Y mostrar al Señor ahí. Entonces, yo en esa etapa dije, qué maravillosos los dones, ¿verdad? Sí. Y qué maravilloso porque el evangelista tiene mucho más capacidad de escuchar ese cuestionamiento y además, no sé, el mismo don les permite contestar divinamente. Yo a veces decía, no tengo la menor idea cómo contestar eso. La Biblia dice, ¿verdad? Y la Biblia dice, bueno, para el adolescente tal vez no es lo que quieren escuchar. Okay. Bueno, el tiempo se pasa súper rápido. Viviana Granados dice, está en sintonía. También Loricel Salazar dice, qué linda recomendación para buscar a Jesús en esta etapa. Sí, muy cierto. En un minuto, la resignificación para el joven. Bueno, el adolescente está resignificando. ¿Qué significa eso? En su etapa de primera infancia, el infante en esa etapa hasta los 6 años va a tener un montón de contenidos en su interior, ¿verdad? Esos contenidos que tiene que ver con la relación de pareja, su conformación en soy niño, soy niña, qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, cuando yo sea grande, esa promesa de cuando yo sea grande yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces, el adolescente, en esa etapa de la adolescencia, es como si hubiera un puente directo entre la adolescencia, directo a la primera infancia. Se va directo a la primera infancia, o sea, inconscientemente la adolescencia nos une en esa crisis vital a todo lo que nosotros vivimos y significamos en la primera infancia. O sea, ¿qué es eso? Todos los contenidos que fueron esos ingredientes que yo tomé para irme conformando. Entonces, el adolescente se va directo hacia ahí y va a darle resignificado a todo eso. Es una oportunidad para poder resignificar lo que en esa primera infancia se absorbió, por decirlo de una manera. Entonces, por ejemplo, si en esa primera infancia se vivió en un ambiente con violencia, por ejemplo, y ese niño o esa niña tiene ahí un ingrediente interno en la conformación de su identidad de violencia o de víctima, porque eran los ingredientes que estaban ahí, en la adolescencia el adolescente puede resignificar eso, o sea, puede elegir otra cosa, no ser agresor o no ser víctima, yo voy a elegir ser otra cosa, ¿verdad? Entonces es muy positivo el tema de resignificar. No solamente es doloroso en cuanto a que voy a cuestionar los valores lindos familiares, ¿verdad? También voy a cuestionar y tengo la oportunidad de replantearme
para ser una persona diferente. En la conformación, por ejemplo, de la identidad sexual, en la primera infancia, yo voy a tomar ingredientes de, si soy mujer, de las mujeres que tuve alrededor significativas, madre, abuelas, tías, cuidadoras. Si soy hombre, pues de los hombres que tuve alrededor. Entonces, cualquier dificultad, o elemento que haya distorsionador, por ejemplo, de la identidad de la sexualidad desde la primera infancia, en la adolescencia yo lo puedo resignificar. Es decir, yo puedo venir y tomar todo eso que está ahí, que es un poco lo que tomé de la mesa que había, porque no había otra cosa, ¿verdad? Eso es lo que había. Pero en la adolescencia yo puedo resignificar y decir, bueno, no, yo quiero ser una mujer diferente a mi mamá, a mi abuela, a mi bisabuela, y de repente resignificar eso. Puedo ser un hombre no violento, puedo ser un hombre diferente porque voy a resignificar. Y si en ese resignificar los contenidos está el Señor, está su palabra, está su evangelio, es la oportunidad maravillosa para ser un adulto conforme al corazón de Dios. Excelente. Bueno, gracias. Se nos terminó el tiempo hoy, pero de verdad gracias por haber recibido la invitación, por darnos toda esta enseñanza que es importantísima. Y espero volver a invitarle para otro tema que también muy importante, lo del duelo, ¿verdad? Muchas gracias a vos y a la radio. Gracias. Okay, gracias. Que Dios les bendiga y hacerles recordar que Amor en Práctica no es lo que hacemos, es lo que somos. Nos vemos el próximo viernes. Bendiciones. Hoy están entrelazadas, se hacen alas por la fe. Y sobrepasamos esos montes Que una vez nos parecieron imposibles de vencer. Y nos llenamos de júbilo en ti, Señor. Cantamos una canción, cantamos en tu honor, porque la fuerza de tu amor nos unió en la jornada de la vida, en la jornada de la vida. Es verdad que el alma se te ensancha si el espíritu te lanza a la aventura del amor. Y tú y yo sé bien que compartimos este anhelo de vivir todos los días por Jesús. Si voy a caer, tú me levantas. Si tu cruz se hace pesada, yo te ayudo a caminar. Nos mueve la fe y la esperanza. Este gozo en Jesucristo no nos dejará jamás.